El parachá para el día de hoy. ¿Qué es parachá? Aprovechemos para los hermanos que nos visitan hoy por primera vez. ¿Qué es un parachá? La Biblia, Antiguo y Nuevo Pacto, se divide en 52, bueno, realmente son 54 mensajes del año. Esos mensajes, cada mensaje del año se llama un parachá. Por eso cada domingo cuando estamos aquí reunidos, lo que hacemos es presentar el parachá que corresponde a la fecha del día. Amén. Hay dos parachá, que fue el de la semana anterior y otro de ya hace unos meses, que tiene doble mensaje, es decir, el parachá viene en dos. El parachá para el día de hoy es extraordinariamente importante, pero extremadamente importante. Y ese video que acabamos de ver está excelente. En tan pocos minutos, resumir todo el parachá de Devarim. Devarim es la palabra, ¿qué significa Devarim, perdón? Significa palabras, words, palabras. Y también significa la segunda ley, es decir, la segunda Torá. Hay una segunda Torá. ¿Usted sabía que hay una segunda Torá? Pues la segunda Torá es Devarim, o el libro de Deuteronomio. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Muy interesante. ¿Quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Se considera que ha sido Moisés. Se atribuyen a Moisés. Eso es muy importante tenerlo presente. Se atribuyen a Moisés. Pero lo interesante es que en el libro de Deuteronomio, ¿de dónde viene la palabra Deuteronomio? A ver si aquí alguien me la da. ¿De dónde viene la palabra Deuteronomio? Un cristiano de 30 años en la iglesia que me diga de dónde viene Deuteronomio. ¿De dónde? Hello. ¿Ya estamos transmitiendo, Camilo? Ay, qué pena. Disculpen los hermanos que nos están viendo en otras naciones. Gracias. El libro de la palabra Deuteronomio viene de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción de la Biblia al griego. Oiga, excelentes estudiantes de Maná. Cuando se tradujo la Biblia de su original, hebreo, arameo, al griego, se le dio el nombre de Septuaginta, los 70. ¿Por qué se llama los 70? Porque 70 rabinos judíos fueron seleccionados para que ellos en cuartos aislados durante varios meses tradujeran la versión del original al griego y luego concluyeron después de 70 semanas que los 70 rabinos habían exactamente hecho la misma réplica la misma copia, es decir, habían hecho la misma perfecta traducción del original al griego. De ahí entonces surgió la Biblia griega o la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta no tradujo Devarim, como no tradujo Bereshit, Génesis, tradujo Deuteronomio. Interesante. Esto es solo un poquito de historia para darles fuerza para comenzar. Entonces, el tema de Devarim que vamos a tener hoy en la pantalla, vamos a verlo en sus libros. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio o en el libro de Devarim. Y vamos a tomar como principio de la enseñanza el capítulo 1 y el verso 1 para desarrollar todo el texto. Es decir, cerramos Génesis, Éxodo, Levítico y Números hasta la última semana. Hoy damos comienzo al nuevo tema que es Deuteronomio y continuaremos el resto del año hasta concluir todos los textos bíblicos. Por favor, vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 1, libro de Devarim capítulo 1, verso 1. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer este texto. Tema para el día de hoy, Devarim. Iglesia, diga conmigo, iglesia. ¿Dónde estás? Iglesia. Oiga, es que los veo, los noto distraídos. Willy, ¿dónde estás? Miguel Junior, ¿dónde estás? Concéntrense, porque me distraen también a mí, por favor, concéntrense. Iglesia, dígalo conmigo, iglesia. ¿Dónde estás? Dígalo de manera personal, de su nombre. Diga, Roberto, ¿dónde estás?
Porque usted puede estar aquí sentado pensando ahora en el almuerzo, pensando en otra cosa. Necesito que estemos aquí. Libro de Deuteronomio, libro de Devarim, capítulo 1, verso 1. Léalo conmigo, por favor, es en voz alta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea bendecida esta palabra. Dice la palabra, ¿qué dice? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Hasta ahí. Hasta ahí. Yo no sé qué está haciendo Dios hoy, pero aquí está pasando algo tremendo. ¿Qué leímos en ese primer capítulo de Deuteronomio? Mire, ese es el corazón de la Torá, lo que acabamos de leer. Y como usted lo acabó de leer, quisiera saber qué entendió. Y de lo que acabamos de leer vamos a concluir que no entendimos nada. Entonces permítame, se los voy a leer nuevamente. Estas son las palabras que habló Moisés. ¿A quién? A todo Israel. Observe que aquí no dice a los judíos, porque tenemos tan mal convicción, tan mala enseñanza cuando se menciona al pueblo judío y se dice es que estos judíos y que los judíos, y alguien me dijo hace unos días, yo soy pastor y yo no tengo nada que verlos con los judíos. Le dije, I'm so sorry. Entonces, ¿de dónde, pastor? ¿De dónde? Porque Jesús, el rey de los judíos. Entonces, si tú tienes dificultad con el pueblo judío, no sé qué pastor eres, porque estamos hablando del pueblo de Israel, y aquí dice que Moisés le habló a todo el pueblo de Israel, estando ¿dónde? Estando al lado del Jordán en el desierto. Pero esa solo mención que hay allí, solo esa pequeña mención en el Jordán, a este lado del Jordán, en el desierto, tiene una profundidad total. Y es el resumen de todo lo que vimos en los parachas anteriores, solo en esta frase. Vamos a entrar un poco a ese punto. Estando a este lado del desierto, dice, en el Arabat. Y usted dice el Arabat. ¿Y qué es el Arabat? No en el desierto de Arabia, en el Arabat. Es una palabra hebrea. Miren lo interesante que aquí hay algo muy curioso, porque recuerden que estamos tomando el texto ¿de dónde? De la Septuaginta. La Biblia Reina Valera que usted tiene, por lo que veo todos tenemos una Reina Valera, nos tradujo muchas cosas, pero estas frases no se traducen. ¿Me están entendiendo? Esas frases no se traducen, están en el original. Entonces, ¿qué es el Arabat? Ya leímos capítulo 1, verso 1, y no tenemos ni idea qué es el Arabat, pero estaban en el Arabat. Entonces, vamos a ver qué es eso. Luego dice, frente al Mar Rojo, o Mar de Cañas también, el Mar Rojo, entre Parán, Tofel y Labán. Tres nombres que nosotros no tenemos ni la menor idea qué significan. Parán, Tofel, Labán. Azorot y Disaab. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué entendió? Never. Nothing. Nada. Entonces, estas son las palabras que habló Moshe ante todo Israel del otro lado del Jordán sobre el desierto, la Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán y Jetzoret y Disabat. 11 días después, 11 días desde Joret, por el camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. Era el año 40 en el mes 11, el primero del mes, cuando Moisés les habló a los hijos de Israel según todo lo que Hashem, Dios, le había ordenado a ellos después de que derrotaron a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón, y a Og, al rey de Basán, que habitaba en Astoret, en Edrei. Toda esta historia es para concluir algo. Número 1, estaban a este lado del Jordán, observen, a este lado del Jordán, preparándose para conquistar ¿qué? La tierra prometida. Ya habían pasado por todo un sinnúmero de años. ¿Cuántos años? 40 años en el desierto. Pero observen que lo primero que Deuteronomio nos dice es que entre el punto A y el punto B, la única distancia eran 11 jornadas. Dice en su Biblia, 11 jornadas. 11 jornadas significa 11 días, es decir, desde el momento en que el pueblo de Israel sale de la convicción de
de esclavitud, salen al desierto y caminan. Pero atención que aquí hay algo interesante. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale cargado ¿de qué? Algo muy importante. ¿De qué? De oro. Tenían tanto oro. Esto, mire, esto lo vamos a tener que aclarar hoy porque es muy importante. Llevaban consigo tanto oro, ellos caminan en el desierto y la distancia entre el lugar de salida al lugar de libertad era en el recorrido bíblico 11 días. Pero la pregunta es, ¿por qué tardaron 40 años? ¿Usted puede entender esto? Una distancia de 11 días y se tardan 40 años. Entonces Moisés en Devarim empieza a tomar toda la enseñanza de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, la toma toda, recorre todo el proceso desde Egipto hacia la tierra prometida en Canaán y empieza a recordarle al pueblo de Israel todo lo que pasó durante su travesía por el desierto. Entonces vamos a definir brevemente esta historia porque es bien interesante. Observen. La palabra Arabat, usted la tiene allí en su texto, significa, Araba, significa errores, significa idolatría, significa que estaban a este lado del Jordán en la llanura de Moab. ¿Qué es la llanura de Moab? Recuérdenme que eso lo vimos en nuestro último parashá. ¿Qué era la llanura de Moab? ¿Quién lo recuerda? El que me dijo que qué servicio tan espectacular, pastor, qué palabra. ¿Quién fue que me dijo? Me dijo un pastor, ese mensaje estuvo poderoso. Alguno de ustedes me lo dijo. ¿Ese no se acuerda de qué se trató el servicio? Estaban en la llanura de Moab, voy a tener que recordarles un poquito. En la llanura de Moab, recuerden que venimos haciendo los parashá. Había un profeta llamado Baal. El profeta Baal fue invitado por un rey llamado Balac. Balac lo llama y le dice, ven, te voy a multiplicar en riquezas si vienes a mi tierra y maldices a Israel. Este hombre en su codicia dice, bueno, no puedo hacerlo a menos que Dios me lo permita. Finalmente dice, déjame, voy a orar con Dios y si Dios me permite yo voy. Dios le permite ir y le dice, vas a ir a esa tierra de Moab y en esa tierra de Moab no puedes maldecir a Israel, sino que solamente vas a decir lo que yo te diga. ¿Ya están recordando entonces lo que vimos hace dos parachas más? Estando allí, usted recordará que Balaán lo que hizo fue bendecir por 3 ocasiones al pueblo de Israel. Balac se enoja y le dice, pero ¿qué es lo que pasa contigo, chico? Vale. ¿Cuánto dinero te estoy ofreciendo para que maldigas a este pueblo? Y tú lo que haces es bendecirlo. Bueno, lo que pasa es que yo no voy a hacer nada que Jehová no me permita. Por lo tanto, lo único que Jehová me ha permitido es bendecir a ese pueblo. Recuerden la frase que vimos la semana pasada. Nadie podrá maldecir tu vida, porque Dios no lo va a permitir. Dios es bendición. Y si Dios te bendijo, eres bendecido y nadie podrá levantar contra ti. Ninguna mentira de Satanás prosperará contra ti porque yo estoy contigo, dice el Señor. Vamos bien en la memoria. Ahora, en ese recorrido, cuando ya están en el proceso, recuerden que el pueblo de Israel venía arrebatando todo lo que había en las batallas y Balac temía perder su poder. Por lo tanto dijo, si maldices, porque se oía que este profeta, todo lo que bendecía se bendecía y todo lo que maldecía se maldecía. Entonces era un profeta muy reconocido. En enlace por todos los canales de televisión lo promocionaban. ¿Recuerdan? Ok. Allí, en esta historia, Balaán, al despedirse, no maldice a Israel, pero les deja un mensaje a los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas son los descendientes de un incesto entre Lot y sus hijas. Sus hijas tuvieron relaciones con su padre y de esas dos relaciones sexuales, de las hijas con el papá, las hijas con Lot, nacieron 2 generaciones. ¿Quiénes son? Los moabitas y los madianitas. Los amonitas y los moabitas. Eran 2 generaciones, 2 pueblos que nacen de un incesto. ¿Están conmigo? Ya recordamos un poquito la historia, ¿verdad? Esto es importante porque esto es lo que está haciendo Moisés. Moisés ahora está en una frase, mire, en Arabat, está diciéndoles al pueblo de Israel todo esto.
No olviden lo que pasó allá. Ustedes llegaron a la jornada. Entonces, ¿qué hizo Balaán? Balaán antes de irse les dice, mira, yo no puedo maldecir a Israel porque Dios no me lo permite. Pero hay algo que ustedes pueden hacer para que los israelitas lleguen y desfallezcan. ¿Qué es? Van a colocar a las entradas de la ciudad carpas, ferias. Y cuando los hombres vengan a comprar sus éfod, a comprar sus linos, los van a atender las mujeres moabitas. Las mujeres moabitas, según esta narración, eran extremadamente hermosas. Las mujeres moabitas empezaron a seducir a los hombres de Israel. Lo primero con la que ellas los seducen, ¿con qué fue? Con el vino. Los hicieron pasar al interior de las carpas y les ofrecieron vinos. Y el primer error que los hombres de Israel cometieron fue consumir vino. ¿Por qué? Número uno, porque se embriagaron. Consumieron el vino, pero ¿cuál fue el primer error? Que era un vino consagrado a dioses paganos. Es decir, que este pueblo de Dios israelita lo primero que hizo fue participar de la idolatría de los moabitas. ¿Vamos bien? Cuando participan de la idolatría de los moabitas se embriagan, y después de que se embriagaron, ahora sí que las vieron relindas. Y entonces consumaron todo el pecado. ¿Están conmigo? Entonces se produjo la maldición del pueblo israelita y allí viene esta historia. Entonces ahora Moisés, estando a este lado en la llanura del Jordán, empieza a hablarle al pueblo de Israel en Devarim y les empieza a decir, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto de Arabat, y les dijo, no olviden del problema que estamos saliendo aquí. Aquí caímos en manos de las moabitas frente al Mar Rojo. ¿Cuál era el problema del frente al Mar Rojo? Recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, van en el desierto, están caminando y millones de personas caminan, el ejército empieza a perseguirlos. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado viene el ejército, llegan a un punto al frente que se encuentran, el Mar Rojo, un mar que tenían a los lados. Tenían las montañas, no tenían ninguna posibilidad de escapar. El ejército enemigo los persigue y cada vez se acercan más. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando llegó a esa condición? ¿Qué hicieron? Señora, empezaron a renegar. ¿Contra quién? Contra Moisés, contra Dios. Y dijeron, Moisés, ¿por qué nos traes a esta miseria, a este desierto? Mira lo que hay, gente persiguiéndonos de a caballo con armamento. Al frente tenemos un mar imposible de atravesar, a los lados tenemos montañas, no tenemos lugar a donde escapar. ¿Por qué nos sacaste de nuestro lugar de esclavitud? ¿Están conmigo? Por favor, pensemos un solo minuto en esta frase, Mar Rojo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado justamente frente en el Mar Rojo? Es decir, que tú estás bajo una opresión, bajo una circunstancia crítica, estás en angustia, estás oprimido, parece que no hay salida, no hay escapatoria. Y lo primero que hacemos es empezar a juzgar y a criticar al líder, a criticar al padre y a negar toda la bendición que ya Dios tiene para nosotros. Hablábamos con mi esposa de este tema. Por favor, dígalo conmigo. Si Dios me bendice, soy bendecido. ¿Están conmigo? 2, Mar Rojo. Luego dice, entre Parán, Tofel y Alabán. Escucha, Parán, recordemos qué pasó en Parán. ¿Qué pasó en Parán? Lo vimos en el tercer o cuarto paracha de este mes. ¿Qué pasó en Parán? Se los voy a recordar. En Parán, Moisés envía 12 espías, ¿ya lo recuerdan? Y esos 12 espías van al lugar y regresan con un informe, unos diciendo que era una ciudad de bendición y los otros diciendo que era un lugar donde los gigantes aplastaban a los hombres. ¿Están conmigo? Para no entrar en más detalles. Eso sucedió en Parán. Aquí Moisés le está diciendo al pueblo, recuerden lo que pasó en Parán. En Parán fueron hombres a buscar la bendición, la tierra prometida. Escúchame. A ver, quiero retomar esto un poquito. ¿Qué le prometió Dios al pueblo de Israel? Le prometió que irían a un lugar, a una tierra, Canaán, a una tierra prometida, y les dijo, van a ir a una tierra donde fluye leche y miel. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué te ha prometido Dios a ti?
¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para tu vida? ¿Es una promesa de mal? ¿Es una promesa de enfermedad? ¿Es una promesa de escasez? ¿Es una promesa de divorcio? ¿Es una promesa de pleito, de contienda? Esa es la promesa que Dios tiene para ti. Creo que aquí no hay uno solo de nosotros que tenga una promesa esa sobre su corazón. Pero ¿qué pasó? Al pueblo de Israel el Señor les dijo, vayan, conquisten esa tierra. No les dijo que era gratis, les dijo, vayan, van a enfrentar problemas, van a enfrentar guerras, van a enfrentar enemigos, van a enfrentar gigantes, pero yo estoy con ustedes. El pueblo, Moisés envía a los espías, los 12 hombres, y estos hombres regresan con un informe negativo y empiezan a crear un motín y hacen que todo el pueblo se rebele contra el líder y se rebelen contra el propósito y la bendición de Dios. Por favor, observen que en Deuteronomio 1 el Señor lo que está haciendo a través de Moisés es recordándole al pueblo de Israel todo lo que ha pasado en todo este recorrido. ¿Vamos bien? Por lo tanto, hermano, quiero repetirle esto. Si tú tienes una promesa de bendición sobre tu vida, esa promesa de bendición se ha de cumplir. No es fácil, vas a tener dificultades, vas a pasar por pruebas, vas a tener adversidad, pero la promesa de Dios se cumplirá. Diga amén. Yo creo en esa promesa que tú tienes para mí. Luego dice en Parán, ¿qué sucedió en Tofel? Ahora, Labán significa blanco. Aquí hay algo muy interesante. Estábamos estudiando algo con la pastora sobre este tema. No lo voy a mencionar hoy porque nos vamos a otro tema, pero Labán significa blanco. ¿Qué alimento consumía el pueblo de Israel en el desierto? El maná. El maná era un alimento tan impresionantemente nutritivo que les daba la suficiente fuerza, vigor y salud para sobrevivir en el desierto durante tantos años. Pero escúchame, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando lo que recibían era maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la cena? ¿Qué hacían? ¿Pero qué es esta comida? Todos los días maná, 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 y maná, y maná, y maná. Ni siquiera maná con leche, maná con miel, maná con... No, solo maná. Pero ese maná, atención, dígalo conmigo, es un alimento divino. Es un alimento sobrenatural. Es decir, que usted no necesitaba absolutamente nada más que el maná. Yo recuerdo, un hermano misionero nos había regalado una caja de leche maná. Nunca la probamos, ¿no? A todas estas. Una bolsita de leche, y nos comentaba este hermano que estas bolsitas de leche se llevan para el África, para los niños desnutridos. Esos niños ustedes han visto alguna vez seguro en televisión, solo huesitos. A esos niños les dan una bolsita de esa leche y en menos de un mes esos niños están completamente sanos, restaurados, completamente sus cuerpos recuperan completamente. Nosotros nunca lo probamos, ¿no? Pues teníamos que enviarlo, pero yo tenía deseos de probar una lechecita de esas, un maná. Ahora, escúchame, dígalo conmigo, la comida de Dios, el alimento de Dios, el maná de Dios es sobrenatural. Es decir, usted no tiene que agregarle que un poquito de chile, que dónde están las tortillas para el maná. No, todo es integrado. Esa maná era la bendición que Dios tenía. Y aquí Moisés les está recordando y les dice, no olviden que Labán, no olviden lo que pasó en Labán, el maná que Dios nos entregaba. Y finalmente la última palabra que usted va a encontrar allí, bueno, las dos últimas, está Hazorot y Disabat. Hazorot nos recuerda a otro paracha que ya vimos. Dígalo conmigo, desobediencia. ¿Recuerdan a Coré? ¿Qué hizo Coré? Coré se rebeló, ¿recuerdan? Muy bien, ¿recuerdan ese paracha? Entonces aquí Moisés les está recordando la rebeldía, la desobediencia, lo que hizo Coré. Y finalmente tenemos la palabra disabat, que significa oro. Esa palabra me gusta, oro, disabat. ¿Qué les está recordando Moisés? Cuando salimos de la esclavitud, Dios no nos sacó con las manos vacías. Salimos de la esclavitud cargados de oro. Teníamos tanta riqueza junta para caminar en ese desierto, para que cuando llegáramos a la tierra prometida lleváramos tanta provisión. Pero resulta que no es eso lo que el Señor quería hacer con ellos. El oro, ¿qué hicieron ellos con el oro?
Tomaron el oro, fundieron el oro y levantaron a un dios, a una idolatría, y prepararon su propio Dios porque el pueblo de Israel quería ver físicamente a Dios. Y entonces, repito, ya lo vimos en otro paracha anterior, lo que ellos hicieron fue hacer una imagen. ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Qué significaba la palabra devarim? Significa palabras. ¿Y qué significa recordar los mandamientos? No te harás imagen ni semejanza. Y aquí el pueblo de Israel estaba faltando al propósito de la Torah. Dígalo conmigo. Devarim tiene como propósito que recordemos los mandamientos, las enseñanzas y los errores que el pueblo de Israel ha cometido. Ahora, ustedes escucharán con frecuencia, la pastora Pili menciona una frase muy interesante, dice: quien se golpea 2 veces con una misma piedra, merece romperse la cabeza. Mi pregunta es, ¿has cometido errores en tu vida alguna vez? Cientos de errores. Pero lo más terrible de los errores no es cometerlos, es que repetirlos. ¿No le ha pasado? Usted cometió un error y usted dice, pero ¿cómo puedo ser tan tonto que yo he cometido semejante error? Y empieza a hablarse mal y dice, pero es que qué bruto soy. Y es que yo no entiendo cómo puede cometer esta tontera. Y a los 15 días la repite. Y dice, no puedo creer que sea tan doblemente tonto. ¿Están conmigo? Entonces, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, miren, les voy a contar todo lo que ha pasado con nuestro pueblo en todo el proceso desde que salimos de Egipto. Pero el único propósito que tengo al dejar escrito devarim es que no vuelvan a cometer el mismo error. Por favor, usted se lo puede decir al vecino que tenga por allí o a alguien. Si usted tiene que levantarse y decírselo a alguien, si usted tiene que levantárselo y venir acá y decírmelo, diga, pastor, no vuelva a cometer el mismo error. Pastora Pili, no vuelva a cometer 3 veces el mismo error. Desayuno, almuerzo y cena, completicos. Mami, ¿me prestas la toallita, please, por favor? Cometí el error de pasar sin mi toallita, hace días no lo hacía. Gracias, hermana Pi. Muy bien. Uno de los temas principales del Parashá Devarim, entonces, es la repetición de los relatos que ya hemos venido mencionando. Ahora, entonces, el punto es, ¿qué sucede? Perdón. Vayamos, adelantemos por favor las guías, vamos a la guía número 3. En el libro de Números, en el capítulo 14, verso 1, este texto de Números capítulo 14, verso 1, ocurrió el 9 del mes de Ab, que fue la razón por la cual Dios estableció este día como un día de lamento nacional a lo largo de las generaciones. ¿Qué sucedió un día 9 del mes de Ab? Sucedió cosas como estas. El primer templo fue destruido por los babilónicos. El segundo templo fue destruido por los romanos. Los judíos de España recibieron un ultimátum por parte de la Inquisición. Váyanse o conviértanse a nuestra religión católica o muéranse. Usted sabe lo que significa la palabra Inquisición, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es una Inquisición? Si usted no sabe qué es una Inquisición, cuando usted esté por ahí en el internet navegando sin sentir, ¿sabe que hay gente que navega en internet y no sabe para dónde? Hay gente que para en un computador y tiene el navegador y entran a Google y dicen, ¿pero qué hago? ¿A dónde voy? No saben ni navegar. Entonces, cuando usted se siente en una laguna como esa, pregunte Inquisición y estudie qué es la Inquisición, porque hoy tenemos a la gran mayoría de nuestros pueblos, Centro, Suramérica y naciones del mundo, llenas de una trascendencia histórica después de la Inquisición, cuando España obligó a los judíos salidos de Israel, fueron esparcidos por las naciones, y llegaron a España los sefarditas y toda esta gente, y de España fueron obligados a salir o los mataban, y muchos de ellos fueron los que llegaron en las famosas, ¿cómo se llamaban las famosas carabelas? La Pinta, la Niña y la Santa María, que a nosotros nos dijeron que nos van a enviar una cantidad de delincuentes y de asesinos, y
y lo que venían era repletos de judíos que desembarcaron en todas nuestras tierras. Y si usted que es costarricense, mexicano, colombiano, investiga un poco la raíz hebrea de sus naciones, se dará cuenta que todas nuestras naciones, absolutamente todas, tienen un fundamento judío porque fueron expatriados de España hacia nuestras tierras. Qué cosa tan interesante. Es maravilloso, los himnos de la patria, los símbolos de los escudos que usted tiene en cada país, las banderas, los apellidos, los Rodríguez, apellido judío de pies a cabeza. Oiga, al menos investigue dónde viene su apellido, hermano. Sí, es interesantísimo. Yo me he tomado el tiempo de hacerlo con mi familia, he investigado el origen, la raíz, desde dónde, desde cuándo. Usted, miren, sangre azul, usted puede tocar aquí. Sangre azul, usted tiene que saber de dónde viene. Ay, no sé por qué se ríen. Así es que aquí hay una situación muy interesante. Algo borroso sobre la historia de los espías, un punto de confusión que aplica por igual a todas las grandes tragedias de las historias que hemos podido leer. Avancemos. No sé si tienes, ¿quién está con el computador? Por favor, puedes ir a la página donde dice, sientes que tu vida... La tradición judía enseña que todo el objetivo del castigo es causar que el pecador se arrepienta. Y esto es cierto, si esto es cierto, entonces el arrepentimiento debería tener una tragedia inmediata. Atención, ¿usted ha escuchado esta frase? Cuando hay una persona que está enferma de algún tipo de enfermedad, la gente dice, está enfermo porque está en pecado. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Desde dónde viene esa historia? Desde Job. ¿Usted recuerda a Job? Job pasó por 12 plagas o por 12 situaciones. Y cuando sus grandes amigos, sus mejores amigos se acercaron con él, ¿qué le dijeron? Le dijeron, Job, tú estás así porque estás en pecado. ¿Usted no le ha pasado? Mire, si eso fuese verdad, aquí no habría absolutamente nadie sano hoy. ¿Usted me está entendiendo? Mire, es que decimos cosas sin sentido a veces. La gente va a visitar a alguien a un hospital y cuando lo está visitando le dice, hermano, mire, una persona muy espiritual le dice, hermano, yo tengo que decirte algo, yo siento en mi corazón decirte esto, yo sé que no te va a gustar, pero te lo tengo que decir porque es que el Señor me dice que se lo diga, yo siento que tu enfermedad es una enfermedad de pecado. Y somos tan fáciles para acusar. ¿Sabe usted que el Talmud enseña que es absolutamente prohibido que tú te acerques a una persona que esté en una situación de calamidad por enfermedad y le digas que su causa de la enfermedad es el pecado? ¿Usted me está entendiendo? Entonces, nosotros buscamos ajustar una ley y convertirla en un modismo, pero que realmente no es nada de lo que el Señor quiere. Cuando veamos Devarim y empecemos a estudiar Deuteronomio, todo Deuteronomio, 34 capítulos de Deuteronomio nos van a enseñar cuán importante es que cuando usted hable, me faltó mencionar eso aquí en este punto, gracias Señor, aquí donde dice, Parán, Tofel y Labán, lo que está diciendo allí es, todo lo que hables, todo lo que escuchas y todo lo que veas debe ser para un propósito de bendición de Dios y no para un propósito de la Shon Hara. ¿Qué es la Shon Hara? Hablar mal de alguien. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, iglesia, please, por favor, no abras tus labios para hablar una sola palabra mal de una persona, menos si se trata de una persona de la congregación. Usted no se alcanza a imaginar, Deuteronomio nos lo va a enseñar, porque aquí en el capítulo 1, Moisés apenas está introduciendo el tema, pero en todo Deuteronomio nos va a enseñar las leyes, las ordenanzas, los mandamientos, todo lo que un pueblo de Dios debe hacer. Y la primera prohibición que Moisés le dice a su pueblo es, no hablen mal, no juzguen, no se rebelen porque Dios dijo que nos iba a bendecir, entonces tenemos la bendición de Dios. ¿Por qué reniegan contra Dios? ¿Por qué reniegan contra el Padre? Porque hablaban mal. Y diga conmigo, hablar mal produce lepra. ¿Hay un ejemplo para eso? Sí. ¿Cuál? La hermana de Moisés habló mal de su hermano
Y el Señor nos da una enseñanza y dice que cuando esta mujer habló mal de Moisés, renegó de Moisés, la shonjará sobre Moisés, produjo una enfermedad que es una llaga enfermiza, lepra. ¿Y qué se hace con la persona que habla mal? ¿Qué hace? Debe ser retirado de la comunidad, apartado, porque es tan dañino cuando habla mal que no lo podemos tener entre la comunidad. Esas son enseñanzas que vamos a ver en todo el libro de Deuteronomio. Amén. Libro de Lucas, capítulo 13, verso 3, dice, aquí Yeshua dice en Lucas 13:3, os digo, no, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando estamos frente a una condición de pecado, el Señor nos llama ¿a qué? Arrepentimiento. Pero atención que hay dos formas de arrepentimiento. Usted seguramente ha escuchado esta frase en esta casa. O aprendes por revelación, o aprendes. No hay otra forma. Mire, hermanos, yo llegué a una conclusión en mi vida, hermanos. Se los digo con todo amor y respeto. Por favor, no se ofendan con lo que voy a decir. Pero tocamos puertas, hacemos campañas, hacemos cuanta cosa es necesaria para ganar almas para Cristo. Y yo me di cuenta de algo, no desconozco la labor importantísima del evangelismo, por favor, pero el evangelismo cuando lo hacemos con una persona que usted se cruza en el camino, ¿usted me entiende? Usted se cruza con una persona en el camino y usted le comparte la palabra, pero no la palabra religiosa. Hermano, usted cree en Cristo, porque si usted no cree en Cristo, usted va a ir al demonio, usted está configurado. Sí, eso usted lo sabe, hermano. Pero cuando usted le habla a una persona y le habla en el amor de Cristo, mira, yo pasé por una vida de pecado, una vida de inmundicia, pero un día el Señor tocó mi corazón, mi vida fue cambiada, mi familia fue restaurada, mi salud fue mejorada. Y usted le comparte a alguien, la persona dice, wow, qué lindo, qué agradable, me gustaría saber de esto. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó? Nosotros hemos hecho tantas cosas por traer personas a la vida de la iglesia y me doy cuenta que la única y la mejor forma de traer personas a la vida de la iglesia y ver el parqueadero lleno, ¿sabe cuál ha sido? Poder entregar alimentos. Para la gloria del Señor lo digo. Pero cuando se trata de la palabra, a la gente no viene. A la palabra, la gente no viene. Entonces, la conclusión es, cada quien busca lo que le interesa. Cada quien busca lo que le interesa. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Arrepiéntanse. Por lo tanto, si estamos buscando almas afuera para traerlas para Cristo, nosotros con un corazón de arrepentimiento, dos cosas tenemos para arrepentimiento. Dígalo conmigo, amor o temor. ¿Cómo tú te arrepientes? Voy a dar un ejemplo. Cuando tú estás en una circunstancia pecaminosa, sientes temor en tu vida. ¿Están conmigo? Y cuando sentimos temor, porque sabemos que hemos obrado mal y tenemos temor, entonces pues buscamos arreglar las cosas con Dios, por temor. Dios, porque creemos que Dios es el Dios de castigo. Creemos que Dios es el Dios que a toda hora está con un ¿cómo se llama? Con el látigo, te portaste mal y te portaste mal. Te voy a castigar, niño malo. Te voy a castigar. Pero ese no es Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Están conmigo? Entonces nosotros por temor nos arrepentimos. Pero dígalo conmigo, el verdadero arrepentimiento es por amor. Es decir, cuando yo sé que pese a que he tenido errores en mi vida y en el amor y en la misericordia de Dios, yo sé que el Padre Celestial me ha perdonado, entonces yo vengo a la vida de la iglesia, yo busco del Señor, yo voy a la palabra por amor, por el amor que Él ha tenido por mí. Porque por el amor de Cristo, por mi pecado, Él fue a la cruz para que mi pecado fuera completamente lavado. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo, por amor. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes están aquí por temor? ¿Y cuántos de ustedes están aquí hoy por amor? Dígalo, yo estoy aquí por amor, porque reconozco que he pecado, pero reconozco la misericordia y reconozco el favor de Dios sobre mi vida. Amén. Entonces, todas estas historias que Moisés está narrando nos comparte y nos menciona todos los pecados que se cometieron del pueblo de Israel durante su travesía. La idolatría, abandonaron los mandamientos, desconocieron de la Torá, etcétera, etcétera.
Veamos, por favor vaya a la guía, hermano. El punto número 1, aspecto, iglesia, ¿dónde estás? Número 1, aspecto: cuando ocurren grandes tragedias, una nación de creyentes probablemente llegará a un estado de arrepentimiento. Saben, recibimos todos los días mensajes de personas que nos siguen a través de la red de intercesión y de los diferentes medios de comunicación. Oren por Venezuela, oren por Venezuela, oren por Venezuela, oren por Venezuela, oremos por Venezuela. Hermanos, oremos por Venezuela. Y aquí hay alguien que está dando la ofrenda para Venezuela, enviamos la ofrenda misionera. Ayer, el viernes, entre el viernes y sábado, salieron 500,000 ciudadanos venezolanos en estampida. Corrección. 2,000. 500,000 leí en mi texto, personas que salieron de Venezuela rumbo a Colombia en estampida por la condición de muerte, de hambre que está viviendo la nación. Y saben, hoy, en este primer aspecto que nosotros estamos viendo, nos dice, cuando grandes tragedias afectan a una nación, es cuando la gente se acuerda que hay un Dios. Usted recordará el 9/11 en América. Esa fue una tragedia para esta nación, de las más grandes que ha ocurrido en los últimos años. Y fue el tiempo en que las congregaciones, por primera vez, los domingos no había lugar, no había banca vacía en ninguna congregación, porque la gente quería buscar de Dios. Cuando nosotros como familia entramos en una crisis, en un conflicto, nos acordamos que hay un Dios. Cuando una persona familiar cercano a nuestro, una persona que amamos, está en una condición de salud crítica y llega al hospital, todos nos acordamos que hay Dios y nos acordamos que hay que orar y nos acordamos: Dios, sánalo, Dios, levántalo, Dios. Y los demás tiempos nunca jamás nos dimos cuenta que Dios estaba a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos sentimos autosuficientes, porque nos sentimos tan capaces que creemos que nosotros solamente lo podemos hacer. Número 2. El segundo aspecto es que Dios hizo un juramento de no aceptar el arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Dios acentúa que el hecho de que el pueblo judío le había probado con su falta de fe 10 veces, que esas pruebas vinieron a pesar de su clara demostración a ellos de su impotencia y de su compromiso con ellos, tanto en Egipto como en el desierto. Iglesia, ¿por qué nosotros buscamos siempre hacer las cosas en nuestra manera de pensar y en nuestra propia voluntad, sin pedir ni seguir la dirección de Dios en lo que tenemos que hacer? ¿Están conmigo? ¿Cuántas decisiones hoy tú tienes que tomar? Hoy necesitamos tomar decisiones radicales. Y cuando tomamos decisiones radicales, las tomamos en nuestra fuerza o en nuestra voluntad o en nuestro acto se me fue la palabra, en nuestro acto de voluntad propia, sin tener el control de Dios sobre las decisiones que tomamos. Por eso tomamos tantas decisiones tan apresuradas y tan rápidas. Miren, permítame hacer el ejemplo. Permítame si este ejemplo puede servir. ¿Por qué tenemos tantos fracasos en los matrimonios? Porque nunca nos enseñaron a ser esposos, nunca nos enseñaron a ser padres. Es decir, un día un joven conoció a una joven, un chico conoció a una chica, le pareció linda, tiene ojos lindos, tiene cuerpo lindo, ay, tu sonrisa es bella, y empezamos el amor, el coqueteo normal de todo ser humano. Y todo es lindo, todo es lindo, todo es bello, todo es lindo, se llaman cada 24 horas, se escriben mensajes de texto, están pendientes, ahí. Pero cuando nos enseñan a ser esposos y nos enseñan la responsabilidad de un hogar y nos enseñan la responsabilidad de un padre y nos damos cuenta que matrimonio no son solo besitos y luna de miel, entonces nos damos cuenta que la vida del matrimonio es una cosa muy distinta a lo que nosotros nos imaginamos que parecía ser. De tal manera que la pregunta es, ¿será que las parejas hoy se casan por presión, por obligación, por persecución? ¿O por qué se casan? Yo no sé cada uno de ustedes, los que son pareja hoy, por qué se casaron. Y alguien está diciendo por ahí, es que me tocó una. Pastor, es que esta que me tocó a mí, si yo me hubiera dado cuenta desde un principio. Y alguna está por ahí diciendo, y pastor, si usted supiera que me tocó a mí, es que yo no sé cómo lo aguanto.
Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes fueron dirigidos por la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes fueron dirigidos por la voluntad de Dios? Entonces el pueblo dice, no te puedes arrepentir de algo en lo que yo no te he dado dirección. Si tú te arrepientes de lo que tú hiciste en tu propia fuerza, yo tengo que decirte que lo primero de lo que tienes que arrepentirte es de tu desobediencia al propósito de Dios. Número 3. Mientras el templo estuvo en pie, Israel era un poder espiritual. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo. Un poder espiritual. Las naciones se dirigían a ella para buscar la guía en todos los temas espirituales. Los judíos eran los pioneros del modelo a seguir, pero la destrucción del pueblo transformó completamente a esta pequeña nación y dejó al mundo sin una protección espiritual. Hoy todas las naciones del mundo van contra Israel en su gran mayoría, queriéndole destruir y queriéndolo desaparecer. Dígalo conmigo, yo soy Israel. Y como yo soy Israel, hay un sinnúmero de gentes que vienen contra mí porque me quieren destruir. ¿Cuánto ataque hemos tenido en la vida de la iglesia, particularmente esta casa? ¿Cuánto ataque hemos tenido? Hemos tenido ataque de aquí, de allá, de aquí, de allá, en una o en otra circunstancia. Pero Dios nos ha sostenido. Y Dios nos ha sostenido, número 1, porque nunca nos hemos defendido. Amén. Porque cuando alguien nos ataca, lo primero que nosotros hacemos es explotar y buscar la venganza y buscar la manera de defendernos. Pero el Señor siempre nos dijo, ustedes estén quietos, porque yo soy el que los va a proteger. Mi pregunta es, cuando alguien te ataca, ¿cómo tú contestas? ¿Cómo tú contestas a esa persona que tienes en el trabajo, que te trata mal, que tú no soportas? ¿Y cómo tú reaccionas con esa persona que tienes a la par? Violentamente, agresivamente, vulgarmente, indiferentemente. ¿Cómo tú reaccionas con esa persona que tú no soportas? ¿Le reaccionas con una palabra de amor? ¿Le reaccionas con un buen saludo? ¿Le reaccionas atendiéndolo agradablemente? Dice, pues pastor, sinceramente hasta allá yo no alcanzo. Escucho mucha gente que dice, no pastor, hasta allá no llego, hasta allá todavía no. Pues entonces tendrás que seguir el proceso hasta que aprendas la lección. En Devarim el Señor te lo va a enseñar. ¿Cómo tenemos que aprender? Porque Devarim capítulo 6 nos dice, amarás al Señor tu Dios. Y empieza el Señor a hablarnos de amor. Dígalo conmigo, amor, 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 amor. Amor, colóquelo como un sinónimo de la palabra lealtad. ¿Cuándo hay amor? Cuando hay lealtad. ¿Cuándo hay amor? Cuando hay lealtad. ¿Cuándo se aprende la lealtad? Dando lealtad. Nosotros todos esperamos que la gente sea leal, pero no damos lealtad. ¿Cuándo nosotros damos lealtad? Cuando tenemos amor. ¿Cuándo tenemos amor? Cuando nosotros cumplimos Devarim y nos dice, y amarás al Señor tu Dios, y amarás a tus semejantes, y amarás, y empieza Devarim a hablarnos del amor, el amor, y el amor, y el amor. Lo vamos a ver en los siguientes paracha. Número 4, un término para entender, y escríbalo, está en la pantalla. Número 4, hija, la cual literalmente significa ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo judío, el cual organizó su sociedad en torno a los mandamientos, amarás a tu prójimo como a tú mismo, Levítico 19:18, y el principio de responsabilidad mutua se haya vuelto tan tolerante a la injusticia social? ¿Dónde está la continuidad con que la gente se paró a los pies del monte Sinaí? Es decir, observen la escena. Estamos frente al monte Sinaí, todo el pueblo de Israel, es decir, todas las 12 tribus. Amén. Moisés va al monte Sinaí, sube a hablar con Dios. El Señor entrega, dice, escribe con la punta de su dedo Dios los mandamientos y los entrega para que sobre 10 mandamientos se mueva el universo entero. Y entonces entendemos que amar al prójimo es tan importante para poder convivir como comunidad, para poder convivir como nación. Y yo creo que en este país sí hay algo que aprendemos, con el respeto de mis hermanos hispanos que son ciudadanos americanos hoy. Amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque usted no se ha dado cuenta qué es lo que más pasa cuando un hispano se hace ciudadano americano. Cuando un hispano se hace ciudadano americano, lo primero que dice es, esos indocumentados.
Y se los digo porque hace unos días me pasó una experiencia con una persona, gloria a Dios, se hizo ciudadano americano, gloria al Señor, después de casi 35 años de estar en este país, indocumentado, se hizo ciudadano americano. Entonces me llamó y me dice, pastor, quiero compartirle la noticia, me dice ciudadano americano para la gloria del Señor, aleluya. Entonces le dije, hey hermano, qué bendición, pues te felicito, hombre, de verdad, ya cuántos años en este país, en buena hora. ¿Y dónde te estás congregando? No, cambié de congregación desde el viernes, pastor. ¿Y por qué, hermano? Dijo, sí, porque es que la congregación donde yo me congregaba es una congregación de indocumentados. Pero ahora soy ciudadano americano, entonces me pasé a la iglesia americana. ¡Qué vergüenza! Le dije, hermano, ahí te veo. ¡Qué vergüenza! Mire, esto no es nada nuevo. El pueblo de Israel está frente a Dios en el monte Sinaí y reciben de parte de Dios los mandamientos. Y el Señor les dice, mire, son solo estos 10 pasos los que ustedes van a seguir. Siguiendo estos 10 pasos, esta población será la población del mundo y ustedes serán de bendición. Y cuando ellos ven esas ordenanzas, la primera de ellas es amar al prójimo. Y entonces dijeron los de Judá, dijeron no, pero es que nosotros a los de la casa de Efraín no los queremos. Es que con los levitas nosotros no las vamos. Es decir, nosotros con los ticos nada, con los mexicanos menos y con los colombianos ni se diga. ¿Y usted dónde es salvadoreño? No, es que esos salvadoreños, no, esos hondureños. Y escucho personas y esos nicas, y es que esos colombianos. Y el Señor está diciendo, lo primero que yo les ordeno es amen al prójimo. Porque cuando ustedes aprenden a amar al prójimo, entonces entenderemos que somos uno solo como nación en Israel, una sola nación. Pero mire, hermano, si no nos podemos amar entre 5 en la casa, nos cuesta. ¿Saben? En la casa siempre se dice, es que hay un predilecto, es que como es el predilecto de mi papá y mi mamá. Es que mi papá, todo lo que ellos digan, no hay problema, pero conmigo nada. Mi mami siempre tuvo el convencimiento en su corazón de que mi papi no quería a mi hermano menor, al menor de los 4. Y ahora me está repitiendo la historia con mi hijo. Yo trato con fuerza a David. Y Pili me dice, ay, pero ¿por qué lo tratas así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con David? A los otros les consientes en todo y a David no. Y le digo, mami, porque lo amo tanto, tengo que llamarle la atención y tengo que corregirlo. Y él me está escuchando allí y sabe lo que le estoy diciendo. Porque lo amo tanto, tengo que corregirlo. Dígale ahí a su esposito, a su esposita, a sus hijos, porque te amo tanto, porque si te dejo hacer lo que tú quieres, estamos en serios problemas. Entonces aquí los chicos americanos le dicen a uno, papi, ya tengo 16, ya tengo 18, ya tengo Leiber, ya tengo mi licencia. Y entonces lo dejan a uno así. Y a mí, gracias a Dios, mis hijos me han dicho, papi, ya tengo mi licencia. Y dije, gloria a Dios, hijo, a partir de aquí en adelante paga la renta, lava tu ropa, prepara tu comida, que ya eres mayor de edad. ¡Gloria a Dios! Estoy quitando una carga encima. Porque si se sienten muy machitos y muy hombrecitos, defiéndanse solitos, mijitos. Ay, qué bendición, alguien diga amén. ¿Cómo es posible que el pueblo judío se paró a los pies del monte Sinaí y no tenían ni siquiera un poco de carácter contencioso con él? Veamos 3 instancias. ¿Cómo es posible que el pueblo judío comenzó a importar ideas de otros pueblos paganos y comenzó a fallar en su misión? ¿Cómo es posible que la iglesia hoy, nosotros somos las iglesias, lastimosamente lo digo con todo respeto, pero las iglesias cristianas evangélicas empezamos a hacer una copia de otros modelos y empezamos a copiar? Entonces el pastor quiere vestirse como se visten los pastores televangelistas. El pastor quiere tener el micrófono que el televangelista se coloca. El pastor quiere tener las luces que en la iglesia tienen. Y yo he visto iglesias de movimientos muy grandes. En Colombia hay un movimiento de una denominación muy grande que se ha hecho al mundo entero. Y millones de pastores de todo el mundo viajan anualmente a esa convención mundial en Bogotá, gloria a Dios. Y cuando van allí reciben una palabra, pero más que una palabra, lo que hacen es que toman fotografías al púlpito, a los signs, a las luces, al diseño, para llegar a sus edificios, colocar el mismo color de sillas, colocar los mismos letreros, colocar las mismas luces y colocar todo lo físico, lo material, pero eso no es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, dígalo conmigo, es la palabra.
Entonces nosotros empezamos a hacer fotocopia de lo que el mundo hace. Hoy entonces tenemos en las congregaciones cristianas evangélicas, así llamadas, tenemos los grupos musicales, y los grupos musicales que son muchachos, hombres y mujeres que están en el mundo, pero que el domingo vienen al servicio a adorar porque les pagan para que lo hagan y canten bien, y cantan muy bien. Son excelentes guitarristas, excelentes pianistas, excelentes bajistas, pero de adoración y de unción, nada. ¿Están conmigo? ¿Por qué tenemos que imitar al mundo y no el mundo imitar a la iglesia? ¿Por qué tenemos que imitar lo que el mundo hace con las canciones? Despacito, ya saben, mejor no sigo. Después del Sinaí, tras 40 años en el desierto, el pueblo perdió la visión. Dígalo conmigo, perdió la visión. ¿Cuántos años llevas tú en esta nación? 5, 10, 20, 30 años, ¿cuántos años? Si estás por tanto tiempo en este país y sientes que tu vida no avanza y sientes que no logras nada en este país, déjame decirte, perdiste la visión. Si la visión con la que viniste fueron los dólares, esta frase la hemos repetido muchas veces, recuerda que lo único que vas a encontrar son dolores. De dólares olvídate, dolores es lo que vas a tener. La visión con la cual tú viniste, yo lo quiero repetir y lo he repetido en otras ocasiones, pero la visión, el propósito con el cual nuestro Padre Eterno nos trajo hacia esta nación, y nunca me imaginé a esta pequeña ciudad, fue ante todo hacer que nuestros hijos se mantuvieran firmes en el propósito y en el llamamiento del Señor. Y nos han hecho ofrecimientos aquí y allá, y es que esta ciudad es ciudad grande, y aquí hay una mega iglesia, y tenemos canal de radio y televisión, y tenemos casa pastoral, y les podemos ofrecer todo esto. No me interesa, porque el propósito de Dios es que en el lugar donde Él nos plantó, en ese lugar Él nos va a bendecir. Y yo no sé cuánto tiempo tú llevas corriendo de aquí para allá o de allá para acá, y entonces la cosecha de aquí, la cosecha de allá, y vas y ruedas y ruedas y ruedas y ruedas, y nunca tienes nada porque no estás esperando la bendición de Dios, sino lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Dígalo conmigo, el pueblo de Dios perdió la visión. Después de 40 años en el Sinaí, el pueblo de Dios perdió su fe, y esto sí que es un punto delicado. ¿Alguien aquí ha perdido la fe? ¿Alguien aquí ha perdido la fe? Si alguien aquí ha perdido la fe, es un muy buen momento para que hoy, postrado de rodillas, le diga: Señor, permíteme recuperar mi fe. No la fe intelectual, no la fe de lo que se puede hacer, la fe sobrenatural de lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios, dígalo conmigo, solo Dios. Señor, hay algo en mi vida que yo necesito que tú hagas en mi hogar, en mi familia, pero yo no lo puedo hacer, solo tú lo puedes hacer, solo tú lo puedes hacer. Y si solo tú lo puedes hacer, entonces yo sé que mi fe es una fe completamente sobrenatural y no la fe del hombre en la mente del hombre. Amén. ¿Alguien aquí ha perdido la fe? Si alguien siente que ha perdido su fe, recuerda que es tiempo de volver a ponernos al orden con Dios. En el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y en el verso 17, va a estar en su pantalla, léalo conmigo. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán amedrantados y temerán delante de ti. Verso 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá para... ¿Sí? Amén. Entonces, Dios tiene una seria advertencia para nosotros hoy, hermanos. Éxodo capítulo 34, verso 7 dice: el que guarda misericordia a millares, léalo conmigo fuerte, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, al que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo creo que este texto tenemos que leerlo nuevamente, iglesia, porque esto es lo precioso
precioso de la enseñanza de hoy. ¿Quién es el que tiene misericordia? Dígalo conmigo. Mi Padre Celestial tiene misericordia. Porque yo he tenido iniquidad, he estado en rebelión, he estado completamente en desobediencia delante de mi Padre. Pero Él dice, el que guarda misericordia millares, el que perdona, dígalo conmigo, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres, gloria a Dios, por la iniquidad de mis padres, Dios, porque esa iniquidad no alcanza a mi generación, de los hijos sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Libro de Lucas capítulo 24, verso 47. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados y todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Iglesia, vamos a cerrar con broche de oro. Colóqueme a la siguiente gráfica en Mateo capítulo 9, verso 10, por favor. Y estemos todos en pie y léala conmigo, entendiendo esta porción que estamos leyendo. Mateo capítulo 9, verso 10. Ya está en sus pantallas. Espero que la alcancen a leer todos. Vamos a leerla en voz, a un solo coro, todos en voz fuerte, que se escuche esta palabra. Amén. Dice, y aconteció, ¿lo tienen todos? Mateo capítulo 9, verso 10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Hay algo hoy de lo cual tenemos que arrepentirnos, iglesia? A título personal, individual, algo en lo que hoy tenemos que arrepentirnos. Dígalo conmigo, hay muchas cosas, Señor, de las que tengo que arrepentirme. La lista es inmensa, Dios, pero tu misericordia es grande. Y yo sé, Señor, que tú no estás esperando un sacrificio de parte mía, aparte del sacrificio de la obediencia, de entregar mi vida completamente en tus manos, de reconocer que sin ti nada puedo hacer. Señor, que esto no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Y cuando digo un asunto de relación, es un asunto de comunión contigo, de intimidad personal. No es un asunto si el pastor ora o si la pastora ora. No es un asunto si en la iglesia adoran o no adoran. Es un asunto personal. Es un asunto en el que yo oro, yo alabo, yo adoro, yo me arrepiento y yo te pido hoy, Señor, misericordia para que mi vida pueda caminar sin cometer los mismos errores que ya he cometido en mi pasado. Gracias, Señor, por este maravilloso libro de Devarim, porque todo Devarim nos va a recordar toda la trayectoria del pueblo de Israel, sus errores, sus fracasos, sus guerras, sus controversias, sus idolatrías, todo aquello que estuvo contra tu voluntad, toda la desobediencia junta. Ahí estamos todos nosotros incluidos. Por lo tanto, Padre, permítenos que a través de la enseñanza de Devarim, a través de las palabras, a través de recuperar las historias pasadas, podamos nuevamente, Señor, ponernos al orden contigo en todo cuanto tenemos por hacer. Padre, que ninguna maldición generacional a través de nuestros padres o terceras o cuartas generaciones nos puedan alcanzar, Señor. Todo pecado, toda inmundicia de nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos y todas las generaciones pasadas, Señor, no puedan ser parte de nuestro gen, el gen que tenemos hoy como hijos de Dios. Permítenos estar siempre libres de pecado, libres de culpa, libres de acusación y postrarnos delante de tu presencia, Señor, para saber que la misericordia tuya es nueva cada día. Que cada día, Señor, estamos siendo procesados, que cada día podemos acercarnos a ti, más que por temor, que nos podamos acercar por el amor de la misericordia que has tenido.
Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas por las que a diario pasamos, tú siempre has estado con nosotros y nos permites salir con libertad y nos permites salir con gozo, con alegría y en victoria, reconociendo que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te doy gracias por esta palabra en este día, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos, muchas gracias. Hermana Pili, hermano Sebastián, gracias.